Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, creador de los cielos y la tierra. Tú que enviaste a tu Hijo Jesucristo y por medio de la sangre de su cruz tenemos paz contigo. Gracias por la reconciliación que nos has dado en Él. Gracias porque un día seremos presentados sin mancha, perfectos, irreprensibles delante de ti por su justicia. Gracias, amado Dios, porque en ti están las fuerzas, porque en ti está el poder. Gracias, Señor, porque tú nos has dado en tu Hijo Jesucristo plena y perfecta salvación. Y hoy venimos aquí, pueblo tuyo, a escuchar tu palabra. Muchos, Señor, además has reunido. Y pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones, haciéndonos entender tu verdad. Que el anuncio de tu evangelio sea fiel y que tú, Señor, en tu misericordia, por tu palabra y tu espíritu, hagas que los corazones se vuelvan a ti. No dependen, Señor, de mis fuerzas o de mis habilidades, sino dependemos totalmente de tu gracia. Guíanos, Señor, ahora. Líbranos de distracciones, que ahora nuestro corazón y nuestra mente esté centrada, enfocada en aquello que tú nos quieres enseñar a través de tu santa palabra. En tu Hijo Jesucristo lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento. Continuamos con nuestro estudio de la carta a los Colosenses, y ha sido nuestro tema general: Cristo es nuestro todo. La semana pasada nosotros vimos cómo nuestro Señor Jesucristo es nuestra única esperanza de gloria, Él en nosotros. Una maravillosa verdad que fue un misterio durante mucho tiempo, pero que ha sido revelada a sus santos por medio del Evangelio. Por medio de la fe y la obra del Espíritu Santo, Cristo no solamente está con su pueblo, sino en su pueblo, por medio de su Hijo Jesucristo. Nuestra identidad como cristianos está en Cristo, y solo los que están en Cristo un día tendrán la bienaventuranza de la esperanza de gloria. Solamente ellos. Que Cristo habita en nosotros lo vimos en dos aspectos la semana pasada. Primero, que aquellos en quienes Cristo está tienen la mente de Cristo. Ellos no ven el mundo como lo ve el impío, sino lo ven como Cristo ve el mundo. Vemos el matrimonio de una forma diferente. Vemos el trabajo de una forma diferente. Vemos la iglesia de una forma diferente. Nuestra mente ha sido cambiada. Vemos el pecado totalmente diferente. Lo vemos en la perspectiva de nuestro Señor Jesucristo. Una mente cambiada. Esa promesa de Dios, pero no solamente esa mente de Cristo, sino un corazón conforme al Señor. Un corazón que ama a Dios y ama las cosas que Dios ama y aborrece las cosas que Dios aborrece. Nuestros deseos y afectos han sido cambiados. El que está en Cristo ama lo que Cristo amó. Ama hacer la voluntad de Dios, ama sus mandamientos, ama al Señor. Esos son deseos de una persona que tiene un corazón conforme a Dios, en el cual Cristo habita por la fe. Es una verdad, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado.
¿Ha meditado usted en esta verdad? Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Y que Él no se alejará de los suyos. Esto es una verdad hermosa, impresionante. Es una promesa verdadera. No es una esperanza vacía, sino es nuestra esperanza gloriosa. Y es esperanza solamente por Cristo Jesús. Nada más. La salvación que Dios nos ha dado en Cristo no solamente es limpiarnos de nuestros pecados, darnos una vida eterna, librarnos de la ira y de la condenación y nada más dejarnos ahí. La salvación que Dios nos ha dado, como nosotros hemos visto en esta mañana, es conocerle a Él y ser como Él. Ser como Él. Hemos sido salvados para la gloria de su nombre. E incluido en esto está ser discípulos de Cristo, llegando a tener una madurez, una perfección a la medida de Cristo, a la medida de nuestro Señor Jesucristo. Todo discípulo de Cristo desea ser como su Maestro. Todo discípulo desea ser como Cristo. Hoy vamos a hablar acerca de eso. Entonces busquemos en nuestras Biblias Colosenses capítulo 1, versículos 28 y 29. Colosenses capítulo 1, versículos 28 y 29. Dice así: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Vamos a hablar de dos cosas: el método bíblico para ser como Cristo y el propósito, ser como Cristo. Dios ha determinado que el Evangelio sea anunciado por sus siervos. Este es el método de Dios y es el método que Dios bendecirá. La palabra anunciada es declarar en público una verdad, y esa verdad no es otra cosa que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no es más que eso. Eso es una proclamación o un anuncio exacto, y debe ser hablado con decisión. Es algo importante que no puede ser callado, sino que debe ser anunciado. Hay cosas que nosotros podemos callar, pero el Evangelio no puede ni debe ser callado. El Evangelio debe ser anunciado. No es un mensaje encubierto, no es un mensaje en oculto, sino que todos deben de saberlo. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, si quieren buscarlo, dice lo siguiente: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Ay de mí. Ese ay es de angustia, es de peligro. Es que algo vendrá si yo no anuncio el Evangelio. Y ese mismo deber que hubo en Pablo, esa misma consternación en el alma, esa misma angustia debe ser de la que debe haber en todo creyente. Todo creyente debe tener eso. Ay de mí si yo no anuncio el Evangelio. Vamos a dar cuenta por ello. Vamos a dar cuenta delante de Dios si nos avergonzamos del Señor Jesucristo. Vamos a dar cuenta, estemos seguros de esto. El anuncio del Evangelio no es una opción, es una ordenanza y una necesidad. Cuando Cristo vino, Él dijo lo siguiente: es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Es necesario. Hay una necesidad. La condición de los hombres y la gloria de Dios. Es necesario. Todo creyente es llamado a esta labor. Dice 1 Pedro 2:9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciéis.
anunciar el mensaje de Dios. Anunciar este mensaje es un privilegio. Es un privilegio que tenemos. ¿Sabe que los ángeles no son mandados a dar este mensaje? ¿Se pueden imaginar la voz de un ángel poderosa? Su mirada, su presencia. Pero Dios, en su sabiduría, escogió hombres. Es un privilegio que tenemos para poder hablar de este maravilloso mensaje. ¿Cuál fue la última vez que usted abrió su boca para hablar del Evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que usted abrió su boca para hablar del mensaje del Evangelio? Lamentablemente, esta es una realidad, que muchos no hablan de Cristo, no hablan de Él. Y lo más terrible de esto es que no hablan porque no conocen el Evangelio. ¿Es cierto? Nos podemos asustar de esto. Podemos hablar de evangelismo, pero no conocemos el Evangelio. De técnicas y prácticas y actividades, pero del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Y muchos no lo conocen. No es algo en lo cual meditamos. Si vamos a través de las páginas de la Biblia, vamos a ver ese mensaje revelado desde el principio hasta el final. El Evangelio eterno, nos dice el libro de Apocalipsis. En medio de la congregación de Dios, cuando la iglesia se reúne, los hombres de Dios deben anunciar el Evangelio. Si nosotros vemos aquí en Colosenses capítulo 1, versículo 28, ¿a quién les está hablando del Evangelio? Es a la iglesia. Es a la iglesia del Señor. La iglesia necesita meditar, escuchar, aprender acerca del Evangelio. Pero no solamente en medio de la iglesia, nosotros debemos hablar del Evangelio en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en nuestros lugares de estudio, en todo lugar. En todo lugar. Si bien el Evangelio debe ser proclamado a toda persona, el apóstol Pablo aquí está escribiendo a la iglesia del Señor. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 al 5. 1 Corintios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Dice así: así que, hermanos, 1 Corintios 2, del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Me propuse no saber otra cosa entre ustedes, la iglesia de Corinto, sino acerca de Cristo y este crucificado. Voy a hablarles del Señor en medio de la congregación, en medio del pueblo de Dios. Y Cristo debe ser nuestro tema de conversación. Ya sea que hablemos del matrimonio, entonces vamos a hablar de Cristo y cómo el mensaje del Evangelio afecta el matrimonio. Vamos a hablar del trabajo y vamos a hablar entonces de cómo conocer de Cristo, cómo conocer de su Evangelio, de este anuncio, afecta mi forma de trabajar. Si hablamos de la educación, vamos a hablar entonces de cómo el Evangelio afecta la forma en que educamos nuestros hijos. Vamos a cambiar por medio de la palabra de Dios y su Evangelio la vida de las personas.
Pablo está enfocado en esto. El evangelio cambia la vida. Cómo compramos, cómo vendemos, cómo nos entretenemos, cómo usamos nuestros cuerpos, todo al final debe ser considerado a la luz del mensaje del evangelio. El evangelio transforma la vida. Si para usted hablar de Cristo y del evangelio resulta aburrido, óigame muy bien. Si para usted el mensaje del evangelio y hablar de Cristo resulta aburrido, revise qué está pasando en su vida. Porque tal vez usted no conoce el evangelio. Porque los que conocen el evangelio se gozan al escucharlo y se gozan al hablarlo. ¿Conoce usted el mensaje del evangelio? El mensaje del evangelio no puede ser omitido en nuestras conversaciones. No debe serlo. Pues la unión entre dos creyentes no es que andamos la misma corbata o la misma camisa o tenemos el mismo carro o trabajamos en el mismo lugar. Nuestra unión es Cristo Jesús, un mismo Señor, un mismo Salvador. Una misma fe, una misma sangre fue la que nos perdonó, una misma esperanza, un mismo espíritu, una misma vida eterna, un mismo camino, un mismo pastor, un mismo rey. Cuando dos esposos pasan toda la semana y no hablan de Cristo, ¿qué está pasando en ese matrimonio? Y son creyentes. No, que solo hablamos de Cristo cuando venimos el día domingo. Se reúnen dos amigas creyentes o dos amigos de fútbol, de actividad. ¿Y Cristo? ¿Dónde está Cristo en esa conversación? ¿Cómo todo lo que hablamos tiene que llevarnos al Señor Jesucristo? El evangelio debe moldear nuestras conversaciones. He conocido parejas, novios podemos decirlo, y a algunos les he preguntado, bueno, y este muchacho o esta muchacha, ¿y cómo conoció él de Cristo? Pues fíjese, nunca le he preguntado de eso. Pero usted no dice que es creyente o que conoce del Señor. Bueno, es que nuestro tema de conversación entre dos creyentes es Cristo. Podemos hablar de muchas cosas, pero no puede faltar Cristo y su evangelio, porque eso llena de gozo nuestro corazón, nuestra vida. Ese mensaje maravilloso que Dios nos hizo llegar por su gracia. A veces parece que no queremos ser muy cristianos, usted sabe. O que si hablamos mucho de Cristo nos vamos a llegar a aburrir. Bueno, que si hablamos mucho del Señor, algo va a pasar aquí. Ese pensamiento no es de hijos de Dios, no lo es. Si usted es de ese pensamiento, usted no conoce a Dios, no conoce el evangelio, no conoce la esperanza de gloria, no conoce a Jesucristo. No puede ser que en el día de trabajo, de estudio, en medio de la situación que estemos, no estemos pensando en anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de Cristo y de este resucitado debe ser nuestro tema. Vamos a buscar Mateo capítulo 6, versículo 25. ¿Cómo y de qué manera puede moldear el evangelio nuestras vidas? En cosas de nuestra vida, de lo que pasa. Bueno, una de las cosas rutinarias que hacemos todos los días es ir a buscar en nuestra alacena comida. Abrimos y en la refrigeradora y vamos a ver qué hay de comer. O vamos y buscamos en el closet y abrimos ahí, vamos a ver, bueno, qué ropa me pongo hoy, vamos a ver. Mateo capítulo 6, versículo 25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿O por el vestido? ¿Por qué os afanáis?
Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. ¿Cómo llega una persona a ser un hijo de Dios? Solamente por la fe en Jesucristo. El mensaje del Evangelio, ¿cómo afecta? Yo abro ese alacena, ese refrigerador, veo la ropa y digo, mi Dios sabe mis necesidades. Lo que tengo aquí, Dios me lo ha provisto. Y si no tengo, Él también lo sabe, porque Él es mi Padre. Y por la obra de Jesucristo, yo tengo un Padre y puedo decir, Él es mi Padre. El Evangelio debe moldear toda nuestra vida. El mensaje del Evangelio de Cristo. El anuncio del Evangelio no es solamente para el día domingo entre los creyentes, es para toda la semana. Si durante el día el mensaje del Evangelio no está presente en lo que decimos, en cómo actuamos o pensamos, debemos seriamente considerar si Cristo es nuestra esperanza, si estamos en Él y Él está en nosotros. La palabra en el original, en griego, para la palabra anuncio, denota una proclamación con alegría. No es una pesada carga, sino un gozo poder anunciar este mensaje. ¿Por qué? ¿Qué más gozo hay de un pecador arrepentido, confiando en Jesucristo como su Señor y Salvador, sabiendo que se va a presentar un día delante del Creador de los cielos y la tierra? No con su expediente manchado, no con su justicia, sino con la justicia de Jesucristo. Eso debe traer gozo y alegría al corazón. Es un mensaje alegre. Que Dios conceda arrepentimiento. Que Dios perdone pecados por medio de su Hijo Jesucristo. Yo no sé cómo Jonás anunció el juicio de Dios en Nínive. Lo hizo y Dios le mandó que lo hiciera. Pero cuando él salió de Nínive y se fue a sentar allá en las afueras, él esperaba la destrucción de todo. Él quería ver la destrucción. Quería ver cómo todo quedaba destruido. Había amargura en su corazón, no misericordia hacia un pueblo. Debe llenarnos de gozo el mensaje del Evangelio de Cristo. Qué misericordia en Dios al darnos a su Hijo. Este mensaje del Evangelio, este anuncio del Evangelio, según el apóstol Pablo nos cuenta en Colosenses capítulo 1, versículo 28, está dado aquí en dos partes. Y podemos encontrar en la Biblia aún más exposición acerca de esto, pero vamos a centrarnos en esto que dice aquí. Versículo 28 dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Entonces tenemos dos partes. Primero, la amonestación. ¿Qué es la amonestación? La amonestación tiene la idea de poner algo en la mente, algo de contenido verdadero. Una advertencia que tiene como propósito tratar con el pecado y el juicio que acarrea. Y Pablo, como alguien que sabe de los peligros del pecado y del engaño del corazón, hace una amonestación. En Hechos capítulo 20, versículo 31, Pablo decía a la iglesia lo siguiente: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno.
Así es el corazón de alguien que ve el peligro del pecado. Le pregunto, ¿por qué llora usted? ¿Qué trae dolor a su corazón? ¿Qué trae tristeza al corazón de un creyente? Cuando nosotros vemos una persona que cae en pecado, un creyente, debe traer dolor a nuestro corazón. Pablo dice aquí, hay que amonestar, hay que amonestar, hay que advertir, tomar tiempo para advertir de la maldad del pecado, del engaño del corazón, que es muy fácil prestar oído a la mentira. Aquí vemos el corazón de un siervo de Dios, y ese debe ser el deseo de los pastores o de aquellos maestros que se dedican a la instrucción del pueblo de Dios. Un corazón con el deseo de amonestar, sabiendo que nosotros hemos sido salvados por gracia, y no desea ver a sus hermanos hundidos en el pecado. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Versículos 14 y 15. Dice así: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. No lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. En una primera parte de esa disciplina, la iglesia amonesta a aquellos que han caído en pecado. Romanos capítulo 15, versículo 14. Romanos capítulo 15, versículo 14. Un versículo que ha sido de mucha bendición a mi vida. Dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Qué se necesita en la iglesia de Cristo para amonestarse los unos a los otros? Según este pasaje, estar lleno de conocimiento y lleno de ¿qué? Lleno de bondad. Así como Cristo me perdonó a mí, así como Cristo me dio perdón en su Hijo Jesucristo, habiéndole yo ofendido tanto, porque a veces se nos olvida eso, cómo hemos ofendido a nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces personas nos ofenden y nosotros perdonamos esa ofensa, y nuestro corazón a veces es tan duro que decimos: bueno, yo le perdono. Yo no sé si se ha escuchado: yo le perdono, pero no quiero volverlo a ver. Dios no hizo eso con nosotros, nos perdonó y ahora nos ha dado a su Hijo, y en Él tenemos vida y estamos en Él, Cristo en nosotros, lleno de bondad para amonestarnos los unos a los otros. Mire, ese hermano cayó en pecado, yo también he caído, y amonestamos de forma amorosa, pero también con conocimiento. Con conocimiento. Nuestra sabiduría no es la sabiduría del mundo. Yo no llego con consejitos que me leí en el periódico o en la revista matutina. Mis consejos no los saco de Google. Consejos tienen que salir de aquí, de la palabra del Señor, lleno de conocimiento de la palabra del Señor. Cuando vamos a amonestar a un hermano, porque a veces creemos que esa es labor solo de los pastores, aquí no, dice Pablo: así que, hermanos, estoy seguro, ustedes pueden amonestarse unos a otros como iglesia de Cristo, en bondad y en conocimiento, pero hagámoslos con respecto a la palabra del Señor, no conforme a nuestras ideas o nuestro entendimiento. La iglesia de Cristo, esta es una labor de la iglesia de Cristo. Deseamos ver una iglesia pura, una iglesia donde cada uno ha confesado a Cristo y camina en santidad.
en una vida de piedad. Hay quienes prefieren callar. No, el cristiano en la iglesia de Cristo amonesta a otros. Yo quiero verle caminar firme en la fe. Yo no me voy a callar. Bueno, la mayoría sabe que aquí en Costa Rica tenemos bastantes huecos en las carreteras. Algo que todos sabemos muy bien. Pues en una ruta que yo tomo a mi casa, pues ahí no faltan sus huequitos. Y a veces cuando un hermano me hace el favor y me lleva, mi deber es advertirle: ve, hermano, ahí hay un hueco. Hágase a este lado, vaya despacio. Podrían imaginar mi corazón y decir: bueno, que vaya ahí, ¡pum! Y se comienza a ir en todos los huecos que aparecen. Nosotros cristianos no nos tapamos los ojos al ver cuando una persona, un hermano, anda en pecado. Vamos a Él y le buscamos en amor y le advertimos acerca de las consecuencias que va a traer ese pecado para su vida. Como iglesia nos dolemos en esto, pero vamos con la verdad de Cristo. Vamos con la verdad de Cristo. No es amor cuando callamos la verdad. Debemos decir la verdad en amor, en una amonestación bíblica. Nunca debe ser algo personal. No debe ser con el deseo de humillarlo, sino para llevarlo a Cristo. Siempre en el temor del Señor. El pecado es terrible. Ciega nuestra percepción. Muchas veces no lo vemos como es. No lo vemos tan malo. Pero el pecado siempre, siempre, siempre va a ofrecer lo mejor y al final va a dar lo peor. Siempre será así. Y debemos amonestar, debemos hablar. Que a la luz de la Biblia veamos el pecado como Dios lo ve y nos alejemos de él amando a nuestro Señor Jesucristo. La persona que es amonestada debe percibir que deseamos su bien y que la amonestación viene de la palabra del Señor. Muchas veces el engaño del pecado es tal que la persona no lo entiende así. Y creo que por eso Pablo dice: con lágrimas yo les amonesto. Si ustedes no lloran por ustedes mismos, es como si Pablo estuviera diciendo: yo voy a llorar por ustedes. Yo los amonesto con lágrimas. ¿No están viendo ustedes el pecado y lo que va a hacer en sus vidas? ¿No ven cómo esto ofende al Señor? Esto no es una recomendación, es una amonestación para que entiendas que no debemos coquetear con el pecado si decimos que estamos en Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo 28 nos sigue hablando en este anuncio. Primero como una amonestación y después sigue diciendo enseñando. La enseñanza va enfocada para que la persona reciba conocimiento. Solo Dios puede dar un corazón y una mente receptivos a la enseñanza bíblica. El corazón y la mente de alguien sin Cristo no puede aprender a menos que Dios abra su corazón y su mente. El orgullo y el engaño del pecado hace que cada hombre y mujer quiera aprender de sí mismo, no de Dios. Pero los que tienen a Cristo en su corazón dicen como Job en el versículo 34-32: enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Enséñame tú, oh Dios. El corazón del creyente es humilde y receptivo a la palabra del Señor. El Salmo 86:11: enséñame tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Enséñame, oh Dios, tú, lleno de sabiduría, enséñame, porque yo necesito ser enseñado. El corazón del cristiano, el corazón de aquel que ha recibido el anuncio del Evangelio y ha creído en él, es un corazón humilde, es un corazón que quiere ser enseñado. El engaño del corazón es tal que pensamos que Dios no cumplirá sus advertencias.
y que nosotros sabemos más que Dios. No nos alcanzará lo que dice la Biblia. La Biblia enseña en muchos lugares que sus advertencias son reales y que esto no es un juego. En Isaías capítulo 66, versículo 4, dice lo siguiente. Isaías capítulo 66, versículo 4. También yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Es una labor pastoral, pero es una labor de cada uno con su hermano, no solamente amonestarle, sino enseñarle. Enseñarnos los unos a los otros, enseñar a nuestros hijos los caminos de Dios, confiando en que Dios les dará la luz para que crean en Él. Enseñando hombres, mujeres, no importa su color de piel, su raza o su lengua, porque esa es la voluntad del Señor, que le conozcamos y conociéndole miremos nuestra condición. Conociéndole a Él, veamos nuestra condición. Ninguno que está en Cristo puede decir, ya aprendí suficiente. Nunca será así. El llamado siempre es a crecer en el conocimiento de Dios. Algo muy importante en aquellos que enseñan la palabra de Dios y en cada uno de nosotros es quien enseña y la vida de piedad de esa persona. Mire, hay hombres y habrá falsos maestros, porque los habrán, y el Señor Jesucristo dijo, y que en los últimos tiempos van a popular aún más falsos maestros y falsos engañadores. Pero algo que podemos ver en esos hombres es lo siguiente: una falsa piedad. Dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Quieren enseñar de Dios, pero su vida muestra totalmente lo contrario. Vamos a buscar el Salmo 51, versículos 10 al 13. Nosotros encontramos ahí el caso de un hombre de Dios que anduvo en pecado por bastante rato, no confesando su pecado, pecados groseros delante del Señor. Y cuando el Señor le concedió perdón, él se arrepintió. Y el Salmo 51 tenemos esa oración que él hace al Señor. El versículo 10 dice lo siguiente: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Mientras él estuvo en pecado, no tenía ninguna autoridad moral para enseñar a los pecadores el camino de Dios. No tuvo ninguna autoridad moral. Pero en el momento en que el Señor le concedió perdón y un cambio de vida, arrepentimiento verdadero, entonces vean lo que él dice en el versículo 13: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. ¿Hay autoridad en nuestras vidas para reprender y para enseñar? No ha habido un hombre con la autoridad de Jesucristo para enseñar, ¿saben? Porque Él es la piedad completa. No ha habido. No ha habido. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Autoridad para enseñar. Debemos reconocer realmente que ninguno de nosotros tiene una vida moral perfecta. No lo es así. Pero el cristiano, el Hijo de Dios, es un hombre o una mujer que está comprometido
con el Señor y ha sido apartado para el Señor, desea ser santo como Él es santo. Una vida de piedad, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los pecados, a la inmundicia, que vivamos en este siglo justa, sobria y piadosamente. Buscamos del Señor. No tenemos una vida moral perfecta. No nos vamos a presentar en nuestras fuerzas o por nuestros hechos perfectos delante de Dios, sino por la justicia de Cristo, nada más. Esta es nuestra esperanza. Pero Dios en su gracia se ha placido usar esos instrumentos de barro que no son perfectos, pero que sí estén limpios. Limpios. Que son seguidores de Cristo, que han sido apartados para Él. Siervos santos como Él es santo. Enseñamos a otros, porque así lo manda el Señor a su pueblo. Pero nos miramos y nos damos cuenta de que no hay quien tenga una vida de oración perfecta. No lo hay. No hay nadie que pueda decir aquí que tiene una vida de oración perfecta. Pero sí un deseo de orar conforme a la voluntad del Señor. Un deseo de orar a Dios y de buscar su rostro como Él nos ha pedido. De ser adoradores en espíritu y en verdad, confiando en la mediación de su Hijo Jesucristo. Deseamos una vida de oración en otros. Enseñamos sobre esto, pero tal vez nosotros mismos no tenemos una vida de oración. Deseamos que otros conozcan más de Cristo, pero nosotros no buscamos más de Cristo. Padres desean que sus hijos vengan a la iglesia y escuchen el mensaje de Dios, pero en sus casas no se habla del deseo de que llegue el día domingo para estar en la casa del Señor. Y ese hijo o esa niña ve cómo ese papá o esa mamá no tiene ningún deseo por las cosas del Señor. Queremos aquí que los maestros enseñen a los niños, pero en sus casas los padres no enseñan a sus hijos. Todos y cada uno de nosotros daremos cuenta por la enseñanza que hemos recibido. Todos y cada uno de nosotros daremos cuenta por lo que hemos recibido. Pues fácilmente podemos dar excusa. Es que ya yo en mi casa no fui enseñado, yo no recibí esto, y podemos dar muchas excusas. Pero la Biblia dice que al final cada uno dará cuenta a Dios. Cada uno dará cuenta a Dios por su vida. Si bien como padres o como hijos debemos debemos aprender de la palabra del Señor, y como padres enseñar a otros, cada uno dará cuenta a Dios por lo que ha recibido. Si usted está aquí y está escuchando el mensaje de Dios, usted será responsable por negarse a escuchar el mensaje del Señor. Así como lo fue el pueblo de Dios, usted será responsable. Examine hoy su corazón, porque puede ser el corazón del faraón, el cual dijo: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? La enseñanza bíblica es parte fundamental de toda iglesia, y cada iglesia debe querer ser más como Cristo. Nosotros no queremos ser más como aquella iglesia, aunque hay hermanos que han avanzado mucho en otras iglesias, pero las iglesias deben de tener esto en cuenta. Cada iglesia, cada individuo debe buscar ser más como Cristo. Y por eso se anuncia el mensaje del Evangelio, por eso se amonesta y por eso se enseña la palabra del Señor. Necesitamos ser enseñados y aprender de Él. Que Dios nos libre de querer introducir en la enseñanza de la iglesia técnicas humanas o de filosofías pedagógicas, o que temamos a los hombres y dejemos de enseñar la palabra de Dios.
Nosotros tememos a Dios y enseñamos la palabra de Dios. No es nuestro método, no es nuestra elocuencia, no son nuestras verdades, es el método de Dios, es la fuerza de Dios, es la verdad de Dios, es el anuncio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nada más que eso, es el método de Dios. Es la sabiduría de Dios, no es la sabiduría del mundo. La sabiduría de Dios sobrepasa todo entendimiento. Por lo cual también nosotros, desde que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No hay sabio como nuestro Dios, y toda enseñanza debe ser dada en la sabiduría de Dios. No por recibir títulos de enseñanza una persona está capacitada para enseñar la palabra de Dios. ¿Quién puede creer eso? Es el Espíritu Santo en el corazón de los hombres, y por medio de su palabra es que nosotros podemos enseñarnos unos a los otros en el temor del Señor. La sabiduría lleva a los hombres a temer a Dios. Es pura, es santa, es verdadera. Y es triste reconocer que hay quienes se dicen cristianos y no pueden discernir, no pueden reconocer cuando una enseñanza no viene de Dios. Y no pueden también reconocer si el método es de Dios o no es de Dios. Es triste que hay personas que llegan a iglesias y no saben, no pueden discernir. Eso sí es enseñanza de Dios. Ese es el método de Dios. Que el Señor nos guíe a través de su palabra para que sigamos el método de nuestro Señor, lo que Él nos ha dejado en su palabra. Busquemos 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, versículo 19. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Método de Dios, no conforme a nuestra sabiduría, sino conforme al método de Dios. Dios ha determinado que los hombres escuchen el Evangelio, la predicación de este, y solamente en la sabiduría de Dios, no en la sabiduría de los hombres. ¿Cuál es el propósito de este anuncio que se da como una amonestación y como una enseñanza en toda sabiduría? ¿Cuál es ese propósito? Que los hombres sean presentados perfectos. Eso deseaba Pablo. En el pasaje que nosotros tenemos en 1 Colosenses capítulo 1, versículo 28, dice: a todo hombre, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Primero quiero aclarar algo que no es esto. Esto no es que toda la humanidad será salva. Eso no significa eso. Porque cualquiera podría pensar: todo hombre, toda la humanidad va a ser presentada, entonces al final todo el mundo salvo aquí. Eso no significa eso. Eso sería anular lo que se nos viene diciendo. Solamente aquellos que están en Cristo, aquellos que han sido reconciliados, aquellos que han recibido perdón por la sangre de su cruz. Además de eso, en el capítulo 2, versículo 1, Pablo habla a la iglesia de Cristo y vuelve a reafirmar eso. Se le está hablando a la iglesia de Cristo. ¿Qué significa esto? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Qué significa? Ese perfecto lo que tiene, la idea es de madurez espiritual, de hombres o mujeres
que lleguen al conocimiento de Dios. ¿Y por qué dice todo? Dice, bueno, ¿y qué significa ese todo? Sucedía que había falsos maestros, y estos falsos maestros tenían una enseñanza, y la enseñanza decía, mire, solamente los que están en la élite, los que están allá arriba, solamente esos pueden llegar a tener el conocimiento de Dios. Solamente si vives en aquel barrio o si eres de tal clase social, puedes llegar a tener el conocimiento de Dios. Pero entonces, ¿qué dice el Señor? Colosenses capítulo 3, versículo 11. Voy a leer desde el 10. Colosenses 3:10. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Todos, el pueblo de Dios, debe crecer y conocer a Dios, porque en Cristo esto es posible. Todo, no importa si es mujer, hombre, grande, pequeño, de qué raza, nación o lengua. Y Pablo está explicando esta verdad. ¡Qué maravillosa verdad! Que en Cristo Jesús esto es posible. Esa madurez, esa palabra perfecto, es la palabra teleios, que significa consumar el objetivo o alcanzar el fin. En Efesios capítulo 4, versículo 11, dice lo siguiente. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Toda amonestación y enseñanza tiene como propósito llegar a ser como Cristo, y eso anhela cada creyente. Vuelvo a preguntar, ¿anhela usted ser como Cristo? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, dijo Pablo. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. No hay cristiano que pueda decir, ya yo lo he alcanzado. Tenemos la confianza de que un día será así. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro aquello para lo cual fui asido por Cristo Jesús. Tenemos la esperanza de que un día será así. ¿En qué sentido ser como Cristo? ¿Puede una mujer ser como Cristo? ¿Puede un niño ser como Cristo? ¿Puede un hombre ser como Cristo? Claro que sí. Solo voy a dar unos ejemplos, porque nos tomaría mucho tiempo. Pero para eso tenemos la palabra del Señor, para aprender más de Él. Como un siervo, Cristo vino a servir y no a ser servido. Y Él nos dejó ejemplo en esto. ¿Hay un corazón en usted para servir a otros? Padecer por Cristo. Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Cristo sufrió y los suyos sufrirán por su causa. Humildad. ¿Quién se ha humillado como Cristo? El Rey de Gloria vino a salvarnos. Ser humildes nos manda el Señor. Recibiendo la palabra de Dios y considerando a los otros como superiores a nosotros mismos, dice la Biblia. Una vida de piedad. No hay hombre más piadoso que Cristo. Pero cada creyente desea tener una vida de piedad, en amor a Dios, en temor a Dios, deseando hacer su voluntad. Un hombre de gozo, ser como Cristo. Cristo no fue ningún hombre aburrido. Si usted tiene la idea de Cristo aburrido, déjeme decirle que usted está muy equivocado. Y todo cristiano desea ser como Cristo, un hombre gozoso.
Y Cristo fue a la cruz por el gozo puesto delante de él. Ser como Cristo. Un corazón compasivo. Cristo tuvo compasión de las almas. Quiera darnos cada vez más un corazón compasivo por las almas. Un hombre de oración. Cristo fue un hombre de oración. Yo quiero esa vida de oración. Que aquellas palabras que Cristo dijo antes de ser arrestado sean nuestras palabras. No han podido velar conmigo una hora. Que el Señor incremente nuestros tiempos de oración. Un hombre que amó a la iglesia. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Ama usted a la iglesia de Cristo? ¿Ama usted la iglesia del Señor Jesucristo? Ser como Cristo, hacer su voluntad. Cristo siempre quiso hacer la voluntad de Dios, anhelar la gloria de Dios. ¿Anhela usted la gloria de Dios? Perdonar como Cristo perdonó. Ser como Cristo, ser como Cristo. Y podríamos seguir por muchas más virtudes de Cristo: paciencia, mansedumbre, obediencia, las cuales deseamos en Cristo Jesús. Cristo es la meta, Él es la esperanza de gloria. Cristo en nosotros. Para finalizar esto, antes de unas pocas aplicaciones, muchos se han desilusionado en el andar cristiano, poniendo su mirada en los hombres. No está mal seguir a un hombre, pero si ese hombre sigue a Jesucristo. No está mal seguir a un hombre si ese hombre sigue a Jesucristo. Al final nuestra meta no es los hombres, sino Cristo. Pablo luchó y sudó arduamente por llevar a la iglesia a esa madurez espiritual, a cada creyente. La palabra trabajo que aparece en el versículo 29 es trabajo hasta el cansancio, que se cansó hasta lo último. Servir lleva trabajo, trabajo duro. La palabra luchando que él usa ahí es la palabra agonizar, hasta morir. Pablo dio su vida porque quería ver una iglesia semejante a Cristo. Pero él no fue un hombre vagabundo, él luchó. Yo trabajo, lucho, agonizo, porque Dios me da las fuerzas, porque Él actúa poderosamente en mí. Así es. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En las filas del Señor no hay vagabundos. En las filas del Señor no hay vagabundos. Aquellos que por gracia han sido salvados trabajan y luchan arduamente. Trabajan y luchan arduamente. Tendremos un día un descanso final. Un día tendremos un descanso final. De hecho, hoy estamos disfrutando de un descanso, ¿verdad? Estamos descansando de nuestras obras para servir al Señor, pero estamos trabajando también. Servimos al Señor. ¿Cuándo es el día final en que ya no trabajaremos más? ¿60? ¿80? Algunos que están pensando una edad ahí, ¿verdad? Que ya no voy a trabajar más. Nuestro descanso será un día con Él. Pero hasta el último día de mi vida voy a trabajar y voy a luchar en las fuerzas de Él. En las fuerzas de Él, no en mis fuerzas. Quiero leer un pasaje para ustedes, que es la oración de un anciano. Dice el versículo 17 en el Salmo 71: Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud, y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y en las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir.
con canitas, viejo. No me voy a jubilar de la vida cristiana. Voy a seguir trabajando, voy a seguir amonestando, voy a seguir enseñando a las futuras generaciones, a esos que vienen. Usted que está mayor debe ser ejemplo a otros. Usted es un cristiano, creyente, gracias al Señor, y usted va a seguir sirviendo al Señor en las fuerzas de Él, enseñando y amonestando a otros, porque en estos días la humanidad está presentando a los ancianos y los mayores como que hay que servirles a ellos nada más. Llegamos a esos puntos. Todo así. No. La verdad de la Escritura es muy diferente. Trabajamos hasta el final, porque no servimos a los hombres, servimos a nuestro Dios. Servimos a nuestro Dios. Queremos ver una iglesia santa para el Señor, una iglesia a la semejanza de Cristo, y en el poder del Señor vamos a seguir enseñando, y vamos a seguir anunciando, vamos a seguir amonestando. No importa donde tú estés, como esposo fiel, como ayuda idónea, como maestro de niños, ayudando en la música, como pastores o como diáconos, orando por otros, enseñando, amonestando, usando tus dones. Sirve al Señor, porque el Señor actúa poderosamente en medio de su pueblo. Para finalizar en esta mañana, somos llamados a anunciar el Evangelio, pero no se puede anunciar algo que no se conoce. Es como querer iluminar a otros si uno mismo no está iluminado. ¿Conoces a Cristo? Porque el apóstol Pablo dice, a quien anunciamos, así dice el versículo 28, a quien anunciamos. ¿Y a quién es a quien anunciamos? A Cristo. ¿Conoce usted personalmente al Señor Jesucristo? ¿Lo conoce usted? No es tener datos como aprendíamos hoy en la mañana, es conocer a Cristo Jesús en una relación personal de Señor y Salvador. A quien anunciamos. El anuncio del Evangelio es para todo hombre y toda mujer, y todos necesitan arrepentirse de sus pecados y confiar en las buenas noticias para pecadores. Cristo vino, Cristo murió, Cristo resucitó, y solamente Él da la vida y el perdón a los que confían en Él. Solo si eres de la fe de Jesús, si has creído el mensaje del Evangelio, podrás ser luz a otros. Quiera Dios abrirte los oídos y los ojos a esta verdad. Este anuncio no ha cambiado ni cambiará, es el mismo Evangelio, no necesita maquillaje del mundo, no necesita su filosofía, es el mensaje de Dios, el mensaje del anuncio de Cristo por medio de la predicación de Dios, con la sabiduría de Dios y no la de los hombres. No esperes otro anuncio para cambiar tu vida, no lo esperes, el único es el mensaje del Evangelio, no hay otro. Para todo creyente, debo preguntar en esta mañana, ¿está buscando usted ser más como Cristo? Nuestros afectos por la gracia de Dios han sido cambiados. Entonces debemos ser o desear ser más como Cristo. Esto es una realidad. ¿Cuántos ejemplos tenemos en la Biblia de siervos de Dios que buscaron imitar a Cristo y andar como Él anduvo? Le pregunto, ¿ha crecido usted en Cristo? ¿Está madurando usted o todavía es un niño espiritualmente? Dios no va a terminar nada en su vida que Él lo haya comenzado en esta vida. Tenemos la esperanza de que un día esa obra será terminada totalmente allá cuando estemos con Él. Pero Él no va a terminar nada que no haya comenzado aquí y ya. ¿Está creciendo usted? ¿Pueden ver en otros en usted que ha madurado? Cuando yo hablo con esa persona, veo una persona que ama a Cristo en sus palabras, en sus hechos, en sus actividades, en las decisiones que toma. Se ve un maduro en Cristo. Se ve que está ayudando más bien a otros.
O es como un niño que hay que ayudarlo a cruzar la calle porque no puede. No, él más bien ahora ayuda a otros, amonesta a otros, enseña a otros. Si ves a otros desanimados y que no están creciendo, tenemos una labor que hacer. Amonesta, enseña. No dejes de hacerlo en las fuerzas del Señor. Habla a otros del Evangelio. Meditemos en Él. Que podamos ver a otros y decir lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Eso puede ser un testimonio, como lo que vamos a escuchar entre unos momentos. Pero el mensaje del Evangelio es único y no debe ser cambiado y es fiel. ¿Qué es el Evangelio? Ser más como Cristo. Vamos a orar. Damos gracias, Señor, en esta mañana, porque Tú nos has dado Tu palabra y a través de siervos fieles nos has dejado escrito Tu voluntad para nosotros. Este es el mensaje del Evangelio que Tú nos has dejado y debemos de anunciarlo, amonestando y enseñando, confiando en que Tú das las fuerzas para esto. Cuando éramos rebeldes, cuando no teníamos un corazón para ser enseñados, Tú nos abriste el corazón. Tú nos diste una mente para aprender. Así pido, Señor, por muchos, para que Tú, oh Dios, les abras el entendimiento y quieran aprender. Que reciban amonestación y vengan a Tus pies, pero también en medio de Tu pueblo. Este pueblo que ha sido comprado con la sangre de Tu Hijo. Confiamos en la obra poderosa de Tu Espíritu Santo y Tu palabra en medio de nosotros para llevarnos a esa semejanza a Cristo, a esa madurez. Ayúdanos, oh Dios, como iglesia, para que juntos, a través de los medios que Tú has dado, deseemos esa semejanza a Tu Hijo, sabiendo que un día seremos semejantes a Él. Te alabamos, oh Dios, y damos gracias por Tus bendiciones y por Tu palabra. En Tu Jesucristo. Amén.